primero indicando todo lo que son los gases nobles. ¿Dónde se encuentran los gases nobles? A ver, yo he hecho un dibujo, un gráfico, no sé si ustedes pueden visualizar. La columna que les indiqué, el extremo derecho es esto, ¿no? Estos son del grupo 8, grupo 8A. Y todo esto está formado por los elementos gases nobles. Hay ciertas tablas periódicas que mencionan al último elemento del gas noble. Ese elemento tiene por nombre Oganeson, ¿no? Oganeson, así se llama. Esto no se va a trabajar todavía, chicos. Primero porque todavía no está notificado oficialmente trabajar con ese elemento noble. ¿Ya? Solamente vamos a trabajar a partir de radón hasta el helio. ¿Ya? A partir de radón hasta el helio. Entonces, hay que considerar todas las propiedades de lo que reconcierne a los gases nobles en esta columna, ¿ya? Listo, ahora sí, vamos a hablar de los demás. En la plataforma, si ustedes tienen a su alcance, ahí se está hablando de varios grupos, o llamados también familias. Por ejemplo, los metales alcalinos. Los metales alcalinos. Estos serían los metales alcalinos. ¿Ya? Los metales alcalinos. O sea, esto. Pertenecen al grupo 1A. Al grupo 1A. ¿Ya? Al grupo 1A. Un alumno me preguntó, me dijo, profesor, ¿y qué pasaría con la distribución electrónica? O sea, los subniveles. ¿Cómo yo los puedo detectar en la tabla periódica? Bueno, fácilmente te voy a indicar. Si tú haces la distribución electrónica y termina en esta columna, ¿no? Termina en S1, entonces quiere decir que pertenece al grupo de los metales alcalinos. O sea, ¿quién está acá como elemento alcalino? ¿Quién se encuentra? Ahí esto lo vamos a poner con rojo, ¿ya? Para que resalte. El S1. ¿Quiénes se encuentran acá? El hidrógeno, el litio, el sodio, ¿qué más? Potasio. ¿Qué más, chicos? Rubidio. Rubidio, cesio, francio, ¿no? Radio francio. Ya, todos ellos son un número de 7. Son 7 elementos. Pero vamos primero a separar dos grupos, los metales y los no metales. ¿Dónde se encuentran los no metales? Eso lo expliqué en la clase anterior, acuérdense. Los no metales se encuentran en esta parte escalonada. Este sería el grupo de los no metales. Por si acaso, los gases nobles también se están considerando como elementos no metálicos, también se considera, ¿sí? Lo que pasa es que no tiene participación activa porque es un gas y eso se aplica a otros temas. Entonces, nuestro conocimiento es los no metales y todo esto que son los metales, entre ellos los metales alcalinos, y esto sería el S2, los que terminan en S2, que pertenecen al grupo 2A, estos serían los metales alcalinos térreos. Estos serían los térreos. Los metales alcalinos térreos, que reconciernen a la segunda columna. Ahí está el calcio, el berilio, ¿no? El magnesio, etcétera, etcétera. Toda esta columna. Y en este caso, acá van a ver 6 elementos que están en forma vertical.
cuando yo dije 7, también hay unos numeritos en las tablas periódicas, que eso sería el periodo. Ustedes recordarán la última clase, es decir, el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 periodos que contiene la tabla periódica. Obviamente, si nosotros sabemos que la cantidad de órbitas que tiene un átomo, la máxima cantidad es 7, obviamente que tiene que haber 7 periodos, ¿ya? 7 periodos. A ver, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pregunten, por favor. Pregunten para seguir explicando. Ya, a ver, vuelvo a repetir, chicos. Tenemos acá el grupo 1A, el grupo 2A, y del grupo 2A pasamos a este lugar, que es 3A, 4A, 5A, 6 y 7A. Y en la última columna representa los gases nobles. Entonces, para darle mejor detalle, vamos a graficar las columnas, ¿ya? Columna del grupo 7A, 6A, 5A, 4A y el 3A. Ahí están las columnas definidas. ¿Ya? Entonces, esto tiene familiaridad en cuanto a las columnas, o mejor dicho, llamado grupos. Entonces, a partir del 3A, ¿no? ¿Qué elemento se encuentra acá? A ver, ¿quién me dice? Boro. Oro. Muy bien. ¿El que sigue? ¿Qué sigue? Aluminio. ¿Aluminio? ¿Qué elemento seguiría? A ver, acuérdense. O Carbono. el carbono. Listo. ¿Qué más sigue? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿Qué más? El oxígeno. El oxígeno. 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 ¿Qué más? Flúor. 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 Bueno, y por acá está el helio, ¿no es cierto? Lignio. El helio. León. Esta columna, a ver chicos, esta columna se llama familia del boro. Esto es la familia del carbono. Esta es familia del nitrógeno, familia del oxígeno y familia del flúor. Cada uno tiene sus elementos respectivos. Por ejemplo, en el flúor está el flúor, ¿no? Está el cloro, está el bromo, el yodo, el astato. Todos ellos es la familia del flúor. Y así sucesivamente. Hay algunos que le llaman familia de los boroides. Boroides, carbonoides, ¿no? Pero nosotros le vamos a dar un nombre determinado. Un nombre determinado. Por ejemplo, para el flúor, ¿no? El flúor tiene un nombre específico. ¿Cuál sería, a ver, ese nombre? ¿Cuál sería la familia del flúor? ¿Cuál sería la familia del flúor? Los halógenos. Los halógenos. A ver, ¿cómo lo hago acá? Con rojo. Los halógenos. Esta es la familia de los halógenos. Listo. Pregunta, ¿en qué acabará la familia de los halógenos? ¿En qué acabará? ¿Cómo sería? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Con un septio. A ver. Acá era S1 y S, ¿no? Acá, mejor dicho, son las S. En este grupo serían los P's. ¿Se acuerdan el S, P, D, F? ¿Se acuerdan cuando hemos visto los números cuánticos? Hemos visto la configuración electrónica, o sea, de los subniveles. De los subniveles. Todo esto es de su nivel P.
Ese es su nivel P. Y el del centro es el D, o sea, llamado el de transición interna, ¿ya? Esos son los de transición interna. Entonces, esto lo voy a borrar porque necesito espacio, o voy a borrar el tema principal, ¿ya? Voy a borrar para tener el espacio suficiente. Listo. Así creo que de esa manera vamos a... Agua. ¿Ya, chicos? Entonces, luego del grupo de los halógenos, que es el grupo 7, ¿sí? Conformado por el cloro, el bromo, el yodo y el astato, son los no metales que se pueden formar 4 tipos de ácidos. Bueno, eso lo vamos a ver después con el transcurrir del tiempo. Esa es la familia de flúor. En la familia del oxígeno, ¿qué podemos observar? A eso le llaman la familia de los oxígenos, ¿cómo se llama? Los anfígenos. Los anfígenos. Los anfígenos. Listo, esos serían los anfígenos. Luego pasamos al nitrógeno, la familia del nitrógeno. Eso se llama simplemente nitrogenoides. Nitrogenícidos. ¿No? Nitrogenoides. Nitrogenoides. Estos serían los, a ver, carbonoides. Y estos son los boroides. Esas son las familias. Entonces los halógenos, los anfígenos, tenemos los nitrógenos, los nitrogenoides y los carbonoides y boroides, ¿ya? También los anfígenos tienen otros nombres, se llaman los calcógenos. Los calcógenos tienen por prioridad el grupo del oxígeno, los calcógenos. De manera que si a ti te dicen cuáles son los elementos que forman parte del grupo de los calcógenos, es lo mismo que si te dijeran los anfígenos, o sea, los elementos del oxígeno y todos ellos, ¿sí? Eso sería en cuanto a la nominación de la familia, ¿ya? De la familia. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta, No, chicos? profesor. No, profe. Ya, muy bien. Ya, en esta oportunidad, todas estas familias tienen sus nombres, pero como les dije anteriormente, terminan ¿en qué letra terminan? ¿En qué subnivel terminan? A ver, ¿quién me responde? ¿En S o en P? ¿En qué termina estos? Sí. P. En P. Entonces, en este caso, le vamos a poner un valor a ese P. Ya, a ese P nosotros le vamos a dar un valor. Por ejemplo, a los boroides le vamos a llamar P1. Los que terminan en P1, acá P sub 2, ¿quién sería también? En el grupo de los carbonoides. En el grupo de los nitrogenoides, aquí van a terminar en P sub 3. En P sub 3. El grupo de los oxígenos, o llamados también calcógenos, terminan aquí en P4. Y eso termina en P5. Y tengan mucho cuidado, no se vayan a confundir con el grupo, ¿ah? Por ejemplo, el grupo 3, ¿qué indica? Que estos elementos terminan con 3 electrones en la última capa, en el último nivel. O también se considera como valencia 3, ¿no? Valencia 3. El carbono tiene valencia 4. El nitrógeno tiene valencia 5. El oxígeno, valencia 6. El flúor, valencia 7. ¿Sí? Valencia 7. Ahí, por favor, atentos lo que voy a hacer acá. Mucha atención. El boro, valencia 3. El carbono, valencia 4. El nitrógeno, valencia 5. El oxígeno, 6 y 7. Profesor, pero usted se ha equivocado. ¿Por qué me he equivocado? ¿Por qué?
Porque el caso del flúor no es 7, es -1. El caso del oxígeno no es 6, es -2. Aquí quiero indicar algo. Es que cuando yo me refiero a este grupo de elementos, no significa que todos tienen valencia 7. No me estoy refiriendo a eso. No puedo indicar que tiene valencia 7. No, sino que hay algunos elementos químicos que no están incluidos con la valencia número 7, no están incluidos, ¿no? No están incluidos. ¿Por qué? Porque, primero, el flúor, no hay una propiedad que trabaje con valencia 7, no lo hay. No lo hay. Por favor, aquí atentos, atentos por favor lo que voy a indicar, ¿ah? En el grupo 7, no todos tienen valencia 7, no todos, porque en el caso del flúor solamente tiene -1. Profesor, ¿por qué tiene -1? ¿Por qué? Porque a un átomo que tiene 7 electrones en su última órbita, pregunta, ¿cuánto le hace falta para completar la regla del octeto? A ver, vamos a recordar. ¿Qué cosa es la regla del octeto? La regla del octeto es la cantidad que le falta. 8. Ajá, para llegar a 8. Muy bien. Por lo tanto, del 7, ¿qué me falta? ¿Cuánto me falta? 1. Pero ese 1 es negativo. Se considera negativo porque eso es lo que le falta. Por eso que el flúor tiene -1. ¿No es cierto? El flúor tiene -1. Profesor, y los demás elementos también. Por ejemplo, el cloro. Hablamos del cloro, el bromo, el yodo, el astato. Por ejemplo, ¿no? El astato. Ellos también tienen -1. También, si usted se fija en la tabla periódica, comienza con +1 y -1. Ese -1, igual como el flúor, también se logra a considerar. Pero también el 7. Por eso que si usted revisa la tabla periódica, estos elementos tienen el 1, el 3, el 5 y el 7. El 7 que siempre va a coincidir con la letra en romano. Y el 1, el 3 y el 5, a ver, ¿de dónde sale el 1? El 1 tiene más y tiene menos. Es menos porque lo que le falta para completar la regla del octeto, pues se considera menos. Y el +1, +3, +5, profesor, ¿de dónde salió? ¿De dónde salieron esos números? Si no tenemos en romano ni 3 ni en romano ni 5. ¿Por qué? Porque estos elementos, el cloro, el bromo y el yodo, se representa en muchas formas. Por ejemplo, el cloro tiene 4 manifestaciones, 4 representaciones. Cuando es con valencia 1, con valencia 3, con valencia 5 y con valencia 7. Eso nosotros lo vamos a hablar cuando estemos ya en los siguientes capítulos, en las nomenclaturas. Ahí vamos a determinar. Entonces, que quede claro. El -1 es solo para el flúor, nada más. Y todos los demás elementos es 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y considerar esto, ¿no? Que la valencia mayor va a ser 7 en este caso. En cuanto al oxígeno, el oxígeno no tiene valencia 6, no tiene. Pero les hago una pregunta, ¿cuánto le falta para llegar a la regla del octeto? 2. 2. Por eso que se considera al oxígeno -2. -2. En cambio, los demás elementos que acompañan al oxígeno, está, por ejemplo, el 2, el 4 y el 6, como por ejemplo el azufre. El azufre es uno de ellos, ¿no? Pero el nitrógeno debería ser de 3, perdón, acá 5, debería ser -3, ¿no? Pero en este caso ya no se va a considerar negativo, porque ya está especificado que el P3 es la que va a coincidir. O sea, los 3 electrones presentes en la última órbita, o sea, en su nivel P. En el grupo 4, la familia del carbono, no, la familia del carbono también le llaman
A ver, le llaman carbonoides, también le llaman, tienen también tiene otra denominación. Ahorita, por ejemplo, en los estudios químicos, también están llamando al carbono como un elemento, como grupo de elementos que forman parte de los ferromagnéticos, ¿no? Para la fabricación de las aleaciones, como el caso del acero. El acero contiene bastante carbono y tiene silicio, y por lo tanto, ellos están en ese grupo, ¿ya? Y los boroides, ya, ni qué hablar. El boro es el único que tiene 3, es el único. El único. Me refiero en no metal, porque el aluminio también tiene 3, pero el aluminio sí es metal. Es un elemento metálico, el aluminio, ¿ya? Chicos, hasta aquí una pregunta. Pregunten, chicos. Antes que se nos vaya el Zoom, estoy resumiendo lo breve, chicos, acá. Referente a la transición interna, son aquellos que acaban en D. Puede ser de 1, de 2, de 3, de 4. Teniendo presente, grábate, que cuando acaben en D4 o en D9, tienes que configurar. No te olvides, aquellos elementos de transición que terminen en D4 y en D9, tienes que configurar, porque ahí hay una confusión en cuanto a la denominación electrónica de los elementos. Pero ya eso ya les voy a hacer recordar cuando toquemos ese tema, ese puntito, ¿no? Que todavía quizás algunos no hayan entendido. Después nosotros vamos a explicarlo, ¿ya? Para que no haya problema, profesor, no entiendo, ¿ya? Así lo dejamos. En cuanto a la transición, ¿no? Hay varios grupos. Aquí hay un promedio de 10. Una pregunta. El flúor es cuando estás en el colegio y te ponen una cosa en los dientes. ¿Ese es el flúor cuando estás en el colegio? Ya. A ver, yo te voy a indicar. El flúor físicamente no es lo que tú dices. No es. El flúor, a ver, ¿qué te digo? El flúor es una sustancia en la naturaleza, se presenta como una sustancia un poco fosforada. Es casi parecido como el fósforo. El fósforo, digamos, es brilloso. El fósforo tiene, digamos, una sustancia que refleja ante la luz, ¿no? Como por ejemplo el brillo de los peces. Ustedes han visto los peces, ¿no? Que brilla, tiene un color medio verduzco, amarillento, ¿no? Entonces, ese es el fósforo. Casi parecido al flúor. Lo que pasa que el flúor, lo que tú dices, ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó para ponerle su nota? ¿Quién fue? Cristian, profesor Cristian Muge. Palomino. Palomino, ya, listo. Tienes tu nota, ¿ya? Una nota redonda. Gracias, profesor. Listo. No, es que es así, pues. Y que participa, pues, se merece nota. Bueno, chicos, el flúor tiene ya complementos, tiene aditivos que se encuentra en la mayoría en las pastas dentales. El flúor en mayor cantidad tiene un olor ardiente, ¿no? Es casi parecido comparando al clavo de olor. No sé si ustedes conocerán el clavo de olor, no, mucho más, cuando tú lo masticas, pica, ¿no? Pica. Es casi igual al flúor. Tienen aunque el clavo de olor tiene componentes del flúor. Por eso que muchas veces hay personas que cuando tienen dolor de diente le ponen este clavo de olor. El flúor, ¿no? Es el que produce ese ardor, ¿no? Ese vaporcito que sale. El flúor puramente es casi como un gas, casi parecido a un gas, pero está dentro
de la clasificación de los no metales. Por eso que está cerca a los gases nobles, está cerca a los gases nobles. E inclusive el flúor es utilizado en los fluorescentes. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se escribe fluorescente? Flúor, ahí está, ¿ve? Flúor, ¿ve? Flúor, ¿no? A ver, más abajo. Ahí está, flúor. ¿Qué me falta? Rescente. Fluorescente, ahí está. Fluorescente. El flúor es blanco. Si ustedes se dan cuenta, el fluorescente es color blanco, porque tiene partículas de flúor en la parte interna del vidrio que lo contiene. Ese es el flúor, ¿ya? Tiene muchas aplicaciones. En la iluminación tiene muchas aplicaciones el flúor. Pero en este caso, si tú me haces pregunta de la pasta dental o relacionado a los dientes, es muy importante porque precisamente el flúor es que le pierde la sensibilidad a la raíz del diente, ¿no? Además de eso, protege al esmalte, protege también de la actividad bacteriana. Es importante eso, ¿ya? Acá, como les decía, hay 5 grupos y por acá también hay 5 grupos. Algo rapidito, ahí está, 5 grupos. Pero dada la curiosidad que acá comienza con 1B, 1B, 2B, acá 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Pero todo esto va a representar el 8B. Esto es lo que viene a ser la distribución de grupos de los metales de transición interna. ¿Por qué le llaman transición interna? Porque todos ellos, la mayoría de ellos, conducen la corriente eléctrica y también la energía calorífica. Ellos lo conforman parte, ¿ya? Entonces, esto tiene cada uno, no es igual como los grupos de los no metales, porque aquí sí, no puedo decir que esta es la familia del oro, de la familia del cobre, no, sino simplemente se llaman elementos de los metales de transición. ¿Ya, chicos? Nada más. Esto es lo que es el tema, no sé, ya estamos a 1 minuto, se acaba, chicos, el Zoom y háganle una captura. Una captura y nos estamos viendo el día de mañana, ¿ya?